En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el Papa Francisco, el Evangelio que leemos hoy nos habla de la incredulidad de los paisanos de Jesús. Él, después de haber predicado en otros pueblos de Galilea, vuelve a Nazaret, donde había crecido con María y José, y un sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos, escuchándolo, se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? Pero ¿no es el hijo del carpintero y de María, es decir, de nuestros vecinos a los que conocemos bien? Y se negaban a creer en él. Delante de esta reacción, Jesús afirma una verdad que ha entrado a formar parte también de la sabiduría popular. Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Detengámonos en la actitud de los paisanos de Jesús. Podemos decir que ellos conocen a Jesús, pero no lo reconocen. Hay diferencia entre conocer y reconocer. De hecho, esta diferencia nos hace entender que podemos conocer varias cosas de una persona, hacernos una idea, fiarnos de lo que dicen los demás, quizá de vez en cuando verla por el barrio, pero todo esto no basta. Se trata de un conocer, diría, ordinario, superficial, que no reconoce la unicidad de esa persona. Es un riesgo que todos corremos. Pensamos que sabemos mucho de una persona y lo peor es que la etiquetamos y la encerramos en nuestros prejuicios. De la misma manera, los paisanos de Jesús lo conocen desde hace 30 años y piensan que lo saben todo. Pero este no es el joven que hemos visto crecer, el hijo del carpintero y de María. Pero ¿de dónde le vienen estas cosas? La desconfianza. En realidad no se han dado nunca cuenta de quién es realmente Jesús. Se detienen en la exterioridad y rechazan la novedad de Jesús. Y aquí entramos precisamente en el núcleo del problema. Cuando hacemos que prevalezca la comodidad de la costumbre y la dictadura de los prejuicios, es difícil abrirse a lo nuevo y dejarse sorprender. Nosotros controlamos con la costumbre y con los prejuicios. Al final sucede que muchas veces de la vida, de las experiencias e incluso de las personas, buscamos solo confirmación a nuestras ideas y a nuestros esquemas para nunca tener que hacer el esfuerzo de cambiar. Y esto puede suceder también con Dios. Precisamente a nosotros creyentes, a nosotros que pensamos que conocemos a Jesús, que sabemos ya mucho sobre Él y que nos basta con repetir las cosas de siempre. Y esto no basta con Dios. Porque sin apertura a lo nuevo y sobre todo, escuchen bien, apertura a las sorpresas de Dios, sin asombro, la fe se convierte en una letanía cansada que lentamente se apaga y se convierte en una costumbre social. He dicho una palabra, el asombro. ¿Qué es el asombro? El asombro es precisamente cuando sucede el encuentro con Dios. He encontrado al Señor. Leemos en el Evangelio. Muchas veces la gente que encuentra a Jesús y lo reconoce siente el asombro. Y nosotros en el encuentro con Dios tenemos que ir en este camino, sentir el asombro. Es como el certificado de garantía que ese encuentro es verdad, no es costumbre. Al final, ¿por qué los paisanos de Jesús no lo reconocen y no creen en él? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Podemos decir en pocas palabras que no aceptan el escándalo de la encarnación. No lo conocen este misterio de la encarnación, pero no aceptan el misterio. Sienten que es escandaloso que la inmensidad de Dios se revele en la pequeñez de nuestra carne, que el Hijo de Dios sea el Hijo del carpintero, que la divinidad se esconde en la humanidad, que Dios habite en el rostro, en las palabras, en los gestos de un simple hombre. Y aquí el escándalo, la encarnación de Dios
su concreción, su cotidianidad. Y Dios se ha hecho concreto en un hombre, Jesús de Nazaret. Se ha hecho compañero de camino, se ha hecho uno de nosotros. Tú eres uno de nosotros, le podemos decir a Jesús. Es una bonita oración. Y porque es uno de nosotros, nos entiende, nos acompaña, nos perdona, nos ama mucho. En realidad es más cómodo un Dios abstracto, distante, que no se entromete en las situaciones y que acepta una fe lejana de la vida, de los problemas, de la sociedad. O nos gusta creer en un Dios de efectos especiales, que hace solo cosas excepcionales y da siempre grandes emociones. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, Dios se ha encarnado. Dios es humilde, Dios es tierno, Dios está escondido, Dios se hace cercano a nosotros habitando la normalidad de nuestra vida cotidiana. Y entonces a nosotros nos sucede como los paisanos de Jesús. Corremos el riesgo de que cuando pase no lo reconozcamos. Vuelvo a decir una bonita frase de San Agustín. Tengo miedo de Dios, del Señor, cuando pasa. Pero Agustín, ¿por qué tienes miedo? Tengo miedo de no reconocerlo. También nosotros corremos el riesgo de no reconocerlo. Pidamos a la Virgen María, que ha acogido el misterio de Dios en la cotidianidad de Nazaret, tener los ojos abiertos y el corazón libres de los prejuicios y tenerlos abiertos al asombro. Señor, haz que te encuentre. Y cuando encontramos al Señor se da este asombro. Y al Señor lo encontramos en la normalidad. Tengamos los ojos y el corazón abiertos a las sorpresas de Dios, a su presencia humilde y escondida en la vida de cada día. Que nuestra Madre bendita nos ayude.